En este video vamos a reparar este ventilador, el cual está trabajando muy forzado, y vamos a ver cuál es el problema que tiene. Pero para que sea más visible vamos a quitar la parte frontal de la guarda y ahora ya podemos ver el aspa y también podemos ver todo lo sucio que está. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlo a la red, lo vamos a conectar, lo vamos a encender y sí está arrancando con un poco de dificultad, está zumbando un poquito a la hora del arranque, así que vamos a revisar a ver qué es lo que le pasó a este ventilador. Voy a proceder a desarmar el ventilador y ya vamos a ver qué problema tiene este motor. Bueno, lo que yo estoy observando en este momento en nuestro motor es de que el eje, al menos el eje, está totalmente suave, no está forzado, no está duro, de hecho no requiere de un mantenimiento, prácticamente todo está bien. Entonces, ¿qué es lo que estará pasando aquí? Simplemente este capacitor de arranque está deficiente. Este capacitor dice que es de 3.5 microfaradios para 250 voltios, y lo que se observa aquí es de que este capacitor está deficiente para poder hacer arrancar este motor. Así que lo que vamos a hacer es reemplazarlo, reemplazarlo por uno del mismo valor y vamos a ver cómo nos trabaja. Bueno, vamos a proceder entonces con el reemplazo de nuestro capacitor. Aquí tenemos el capacitor que vamos a instalar y bueno, tiene que ser claro con las mismas especificaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo 3.5 microfaradios, ahí lo puedes ver, 3.5 microfaradios para 250 voltios en corriente alterna, ¿ok? Entonces, vamos a instalar este y vamos a quitar aquel. Vamos a desoldarlo. A ver, vamos a desoldarlo. En el caso de que los subtítulos estén apareciendo ahí en la pantalla, los podés desactivar dando un toque ahí a donde aparece una tecla CC para que se desactiven los subtítulos y así no te molesten las letras, ¿ok? Vamos a empalmar. Aquí tenemos el cable neutro, aquí tenemos el neutro y aquí tenemos nuestra línea de la bobina de trabajo, esta gris. Entonces vamos a, podemos empalmarlos así y le podemos aplicar también estaño para formar así una sola línea, ¿verdad? Vamos a ayudarnos de esta llavecita para sostener el capacitor y así instalarlo sin ningún problema, ¿ok? Vamos a darle poca presión, lógicamente. Ahí, suficiente presión con esa. Y solo nos resta tratar de soldar en esta posición lo que es, pues, lo que son estas dos líneas, ¿ok? Ok, y ahora vamos a soldar la línea de arranque. Ok, ahí ya tenemos, aquí ya tenemos soldadas las dos líneas. Aquí tenemos
tanto soldada la línea de arranque como la de trabajo, y entonces voy a proceder a armar para ver cómo nos trabaja ahora nuestro motor. Bueno, ya pusimos nuestra base giratoria, ya conectamos también el brazo del oscilador, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí. Aquí está el capacitor que acabamos de soldar. Este es el que reemplazamos, el que está deficiente, el que no nos sirve. Ya lo hacemos a un lado y vamos a continuar armando. Aquí tenemos esto, ahora le ponemos su tapa. Aquí tenemos este mando que es el de las velocidades del selector y aquí el del embragador de la oscilación. Entonces vamos a colocar la guarda. En este caso tenemos un eje y ustedes ya lo deben de conocer que tiene esta planitud, pero es para que el prisionero del aspa pues ahí apriete bien lo que es el aspa y no haya ningún problema. Como les dije, pues primero estoy armando para hacer las pruebas con ustedes aquí y luego sí voy a eliminar toda esta suciedad, ¿ok? Entonces acomodamos correctamente. Vamos a acomodar correctamente el prisionero con la planitud del eje para que pueda apretar correctamente, ¿ok? Ok, entonces ahí tenemos nuestro aspa ya instalado. Ahora vamos a echarlo a andar para observar cómo es el comportamiento, para ver cómo es el comportamiento de nuestro aspa, ¿ok? Así que vamos a hacer las pruebas de funcionamiento en este momento. Vamos a conectarlo, ya lo tenemos conectado aquí y vamos a ver. Ya ustedes pueden notar la diferencia de cómo está trabajando ahora este ventilador con la fuerza que está trabajando. Eso significa claramente de que el capacitor de arranque sí se encontraba en mal estado, ¿ok? Así que si te gustó este video, dale un like y ahí te dejo un listado de videos para que sigas con nosotros. Hasta la próxima.